Dice la Santa Palabra, buenos días, en el Salmo 116, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del sepulcro. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Gracias a Dios que nos permite estar aquí. Y gracias a Dios por la bondad con que nos cuida, nos dirige, nos lleva, nos provee, nos da. Gracias a Dios porque es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Qué les parece que lo alabemos cantando el himno número 1? Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana porque podemos venir al encuentro de tu sagrada persona y porque tú puedes venir al encuentro de nuestra pobre persona y podemos estar juntos y poder compartir tu gloriosa presencia. Hoy el mundo se despedaza por todos lados y por donde corra la gente no encuentra seguridad sino solo desesperación, conflicto, problema, dolor, muerte.
Solo en ti estamos seguros. Tú eres la esperanza de los siglos. Tú eres la seguridad de nuestras vidas. Señor, el mundo entero fue destruido. Sin embargo, tú tuviste misericordia de Noé. En este momento, la situación del mundo es dolorosamente triste y total. Pero tú podrías salvar a los pocos Noés, varones justos, mujeres justas, familias justas y santas que te dan a ti el primer lugar, que han abierto un santuario en su corazón y en sus hogares para que tú llenes sus vidas, los dirijas y ocupes el primer lugar en nuestros corazones. Señor, ten misericordia de nosotros, acompáñanos en este momento. Lo agradecemos, pero quisiéramos permanecer contigo a lo largo del día y de todos los días para siempre, desarrollando una experiencia que sea similar a la de Cristo Jesús. En su sagrado y bendito nombre te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos. Hemos estado hablando acerca del arrepentimiento, confesión y la transformación de nuestras vidas. Y hemos hecho demasiado énfasis quizás. Sin embargo, esto no es mi idea. Yo le pregunto al Señor, ¿qué cosa es lo que realmente quieres que tu pueblo sepa? Y Juan dice, lo que oímos, lo que contemplamos, lo que recibimos, eso es lo que compartimos. Y con lo primero que empieza la palabra del Señor allí en ese maravilloso capítulo de la experiencia de Juan, es desafortunadamente o afortunadamente, y gracias a Dios que existe, dice aquí, este es el mensaje. Fíjate cómo lo declara en Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas en él, ninguna clase de tinieblas. Ahora, si decimos que tenemos comunión con él, pero nosotros andamos en tinieblas, entonces mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, entonces tenemos comunión también unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sin embargo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad está en nosotros. Por otro lado, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, dice el 2:1, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
me llama la atención la forma en que comienza. Este es el mensaje que hemos oído. Dios es luz. Y desafortunadamente tenemos que aceptar, y ese es el problema, de que nosotros somos tinieblas. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Voy a decirles ahora ya con mis palabras, tratando de interpretar los versículos que hemos leído hasta aquí, ¿qué cosa es lo que realmente quiere el Señor con nuestro arrepentimiento y nuestra confesión y nuestra entrega total? ¿Qué cosa es lo que quiere? ¿Qué cosa es lo que quiere hacer? Hermanos, Él no quiere, como decía la cita, que tú vengas a Él cuando seas santo. Él quiere que vayas así como estás, en la condición en que estás. Él la conoce. Y entonces, el punto al cual quiero llegar es que nuestra condición es tan desesperada, tan desesperada, tan desesperada, que nosotros queremos cubrirnos con hojas de higuera para tratar de dar la impresión de que no estamos tan mal y reconocer esta realidad nuestra de tinieblas, de dolor, de depravación, de contaminación, de impureza, de inmundicia. Es tan difícil porque como yo teniendo este cargo, como yo siendo este líder, como yo siendo pastor, como yo siendo evangelista, como yo siendo papá, voy a tener que aceptar esto. Y él dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y en el libro de Miqueas, en el capítulo 6, versículo 8, fíjate, como un resumen, como lo hace Eclesiastés, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios. Y aquí en Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él, el Dios del cielo, te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué cosa es lo que quiere con esa confesión abierta y total, con ese arrepentimiento que te lleve a abandonar tu pecado? ¿Qué cosa es lo que pretende? Dice, ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué pide Jehová de ti? Hacer justicia, pero tú y yo no podemos hacer justicia. Nuestra justicia es egoísta, es grosera, es atrevida, pero Él quiere ponernos su manto de perfecta justicia. Él quiere mezclar su pureza y la belleza de su carácter y su delicioso perfume con nuestras oraciones contaminadas en maloliente pecado. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y entonces humillarte ante tu Dios. No demores, no tardes en reconocer que somos pecadores, ¿no? Sinceramente, nuestra vida no tiene nada para ofrecerle a Él.
dice en la página 390, el que sintáis y reconozcáis que sois pecadores es suficiente argumento para pedir la misericordia y la compasión divinas. Voy a leerlo otra vez. El que sintáis y reconozcáis que sois pecadores es suficiente argumento para pedir la misericordia y compasión divinas. La condición para que podáis ir a Dios no es que seáis santos, sino que pidáis a Dios que os limpie de todo pecado y os purifique de toda iniquidad. Si decimos que no tenemos pecado, mentimos y le hacemos a él mentiroso. ¿Qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de ti en este momento? ¿Qué pide Jehová? Simplemente que nos humillemos ante él. En el libro de Segunda de Crónicas tenemos un texto que todos conocemos. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Versículo 14, que dice así. 7:14. Si se humillare. ¿Qué cosa pide Jehová de nosotros? Hacer justicia, buscar misericordia, hacer misericordia y humillarte. Humillarnos es, antes pretendíamos arrogante y soberbiamente que éramos santos, que somos buenos, que estamos haciendo las cosas bien. No. Entre más rápido reconozcas que eres pecador, y fíjate bien cómo dice la nota dice, el que sintáis y reconozcáis que sois pecadores. El que sintáis y reconozcáis que sois pecadores es suficiente argumento para pedir la misericordia y la compasión divinas. Es suficiente, no necesitas hacer más. El Señor no especifica condiciones, con la excepción de que tengáis hambre de su misericordia y que deseéis su consejo y anheléis su amor. Estoy leyendo la página 390 de Mensajes Selectos. El que sintáis y reconozcáis que sois pecadores es suficiente argumento para poder, para pedir la misericordia y la compasión divinas. La condición, el Señor, mejor dicho, el que sintáis y reconozcáis que sois pecadores. El que sintáis y reconozcáis que sois pecadores. Eso es lo que espera. Y entonces acá en el capítulo 7:14 de Crónicas, dice Segunda de Crónicas, si se humillare mi pueblo. Aquí empieza la nota con esta grandeza que el cielo espera. Él no espera una robusta fe. Él no espera una fe gigante como el mundo. Él dice, si tu fe es diminuta, pequeñita como un grano de mostaza, es suficiente para mí. Si tu vida pecaminosa y sucia tiene el anhelo humilde de acercarse a mí, para mí es suficiente. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren
y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué cosa es lo que espera él? Amar justicia, amar misericordia, humillarte ante Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar. Pero ¿sabes qué? Nosotros estamos orando por todo el mundo. Nosotros oramos por las autoridades, decimos. Oramos por los pastores. Oramos para que la iglesia cambie. No, 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 no. Ora por ti para que cambies tú. Esto es lo que necesitamos, cambiar nosotros. Pero para esto necesitamos entrar a una dimensión de sencilla humildad donde nuestra supuesta dignidad desaparezca y entonces entremos en el territorio de la nada como el ladrón en la cruz. El ladrón, cada vez que yo escucho a un hombre que tiene dificultades para obedecer, bueno, yo como el ladrón en la cruz. Hermanos, el secreto del ladrón en la cruz no es que se arrepintió. No, de paso allí no habla de eso. ¿Sabes qué fue el secreto del ladrón? Es que él reconoció que él era nada. Y concretó el versículo, si se humillare mi pueblo. ¿Qué cosa es lo que espera Jehová de ti? Ya sea en la cruz o en la holgura. Ya sea en la enfermedad o en la salud, en la riqueza o en la pobreza. ¿Qué cosa es lo que espera Dios de ti? Bueno, que te humilles, que reconozcas que estás urgido y necesitado de ese poder salvador que solo puede venir de él. No hay iglesia, no hay pastor, no hay consejero, no hay doctor, no hay papá, no hay mamá que te pueda ayudar. El único que puede ayudar es Cristo Jesús. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y fíjate bien, y buscaren mi rostro, y se convirtieran. Esta palabrita la pasamos rápido, y se convirtieran. Hermanos, hay mucha gente que se bautiza en la iglesia. En el libro de los Hechos, en el capítulo 3, versículo 19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que arrepentíos y convertíos. ¿Qué quiere decir? No solamente tienes que arrepentirte, sino que tienes que convertir. Tiene que haber una experiencia de conversión real. Muchísima gente se bautiza sin convertirse. Se bautizan, pero siguen hablando las mismas palabras. No hay conversión. No hay conversión. Siguen mirando las mismas cosas en su celular. Se bautizaron, pero no están convertidos. Siguen practicando las mismas horribles prácticas pecaminosas. Se bautizaron, pero no hay conversión. Y la única manera en que el Señor puede borrar tus pecados es cuando tú te bautizas, te arrepientes,
pero a la vez te conviertes en alguien semejante a Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, llega al punto de una conversión genuina y verdadera para ser una nueva criatura que crezca hasta la estatura de un varón perfecto como Cristo Jesús. Pero necesitamos entender que necesitamos humildad para reconocer mi necesidad. Decía yo que el ladrón en la cruz, lo que lo salvó no fue su arrepentimiento, porque él ya no tuvo la oportunidad de demostrar y abandonar su pecado. No, lo que lo salvó a él fue reconocer que Cristo Jesús era santo, era puro, era completo, era perfecto, y él era nada. Cuando tú reconoces que eres nada y necesitas a Cristo Jesús como tu Salvador, entonces es que el proceso salvador empieza a funcionar. ¿Qué pide Jehová de ti? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, pero ante todo buscaren mi rostro, que me vean. Busca el rostro del Señor. Cuando contemples ese maravilloso rostro, por la contemplación serás transformado. Si buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, abandonar esos malos caminos. ¿Sabes una cosa? Tiene que haber una lucha tremenda. Tienes que decidir no. Y es entonces cuando todo el ejército del cielo y el poder de Cristo Jesús y de su Santo Espíritu vienen sobre ti para que tú logres con el esfuerzo humano y la capacidad divina eso que para nosotros es imposible. Esfuerzo humano y poder divino hacen esto posible. Quisiera que entendamos ciertas cosas. Vamos a leer, por favor, en el libro de Juan, en el capítulo 12, libro de San Juan, capítulo 12, versículos 23 al 26, que dice así. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Fíjate bien, para poder vivir eternamente, primero tienes que aceptar que necesitas morir. Y continúa diciendo: el que ama su vida, la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Tú quieres tener vida eterna? Tienes que aborrecer tu vida en este mundo. ¿Por qué? El que ama su vida tiene que entender que hay que perderla para poder ganar la vida eterna. Pero si tú dices, no, yo voy a guardar mi vida para posesionarme de todo el mundo. Hermano querido, imagínate que tú guardas tu vida para posesionarte del mundo. ¿Qué cosa vas a llevar del mundo a la eternidad? Analiza este pensamiento. Imagínate que tú puedes guardar tu vida, decides guardar tu vida, no decides morir, sino que decides vivir
para conquistar el mundo y logras conquistar el mundo entero. Todo lo que hay en el mundo lo conquistas. Dime, ¿qué puedes llevar de este mundo al cielo? ¿Te das cuenta por qué la palabra de Dios tiene razón? Dice aquí, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Voy a leer otra vez el 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Para poder vivir necesitamos morir. Y Cristo Jesús es la demostración. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. ¿Quieres tener vida eterna? Entrégala a Cristo Jesús y muere por él. Vive y muere por él. En el libro de Filipenses, en el capítulo 2, quiero que veas cuáles son las condiciones para poder llegar a la vida eterna. Filipenses capítulo 2, versículos 8 y 9, dice así, 2:8, y estando en la condición de hombre, fíjate qué cosa es lo que pide Jehová, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios, si se humillare mi pueblo. Y fíjate cómo dice el 8, y estando en la condición de hombre y como tú y como yo, Jesús se humilló a sí mismo. El secreto, querido, de la salvación es humildemente reconocer mi gran necesidad de mi Salvador. No hay nada bueno en mí, no hay nada correcto, no hay nada limpio, no hay nada que yo pueda ofrecerle. Dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando Él se humilla de esa manera, cuando tú te humillas de esta manera, y que eso es lo que busca, ya te he leído varios versículos, ¿verdad? El de Miqueas, el de Crónicas y ahora si te humillas, dice el 9, por lo tanto Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y si a esto le añadimos el versículo de Juan, que ya lo leímos, cuando nosotros nos humillamos a la manera de Cristo Jesús, querido, dice aquí, Filipenses, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces dice el capítulo 12 de Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Pero antes de eso viene, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Pero vas a ser honrado y recompensado. Vida eterna. Cada vez que pienso en el grano de trigo, me asusto. Hay un huequito en la tierra, diríamos del tamaño de medio dedo mío,
y entonces metes el grano de trigo allí. Y viene el agua y la tierra y sepultan el grano. Queda sepultado. Y muere. Y cuando muere en esa oscuridad terrible, sucede el maravilloso milagro de volver a la vida con mucho fruto. Pero te voy a decir, cada vez que pienso en ser sepultado como el grano de trigo, me da miedo. Pero cuando soy sepultado por el poder de Cristo Jesús, entonces eso que parece negativo, difícil, duro y feo, se convierte en el más grande de los milagros. ¿Por qué? Porque te levantas resucitado con mucho fruto, abundante fruto. Es increíble lo que el Señor dice. Si tú no caes a tierra y eres sepultado y mueres, pues no puedes llevar fruto. No puedes llevar fruto. Así que, sin embargo, si tú caes y mueres dentro de ese hueco negro, feo y profundo, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, no sirve para nada. Pero si muere en ese túnel oscuro, lleva mucho fruto. Pero para eso necesitamos no discutir con Dios, no razonar, solo acepta con humildad. Por eso es que Miqueas dice, ¿qué cosa pide Jehová de ti? Lo que pide es que te humilles delante de él. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieran de sus malos caminos, sí oraren, pero se convirtieren. Y se convirtieran a hacer mi voluntad, porque la conversión lo que persigue es hacer solamente la voluntad de Dios para obedecer su perfecta y santa ley. Entonces las cosas van a ser completas. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Pero la clave es, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que no le importó dejar su trono, su grandeza, su majestad, esa dimensión de Dios infinita que tiene, y entonces no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo eso y no estimó esa dimensión como indispensable, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, no solamente se mantuvo como un hombre, sino que se humilló a sí mismo hasta la muerte, haciéndose obediente hasta la muerte. Esto es lo que persigue el arrepentimiento, la confesión y la transformación, la conversión total, cuando nosotros abandonamos nuestros pecados. Una humillación tal
en la cual nosotros vayamos hasta el fondo del huequito del grano de trigo para morir. Y entonces al morir, dice aquí, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se metió en ese hueco, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto no es muy entendido. Quisiera que consideraras un poquito las palabras de Jesús. En este momento, en la mayor parte de las iglesias, no se predica la muerte del grano. No se predica nuestra muerte, el aborrecer nuestra vida, el entregar nuestra vida, el ser sepultados allá adentro para morir y entonces llevar fruto. No se habla de esto. ¿Sabes de qué se habla? De cómo tener éxito en esta tierra y entonces vivir una vida cómoda aquí en el mundo. Tú vas a encontrar a mucha gente escuchando sermones acerca de la prosperidad, de cómo ser prósperos, de cómo tener dinero, de cómo crecer. Y sabes, no se dan cuenta que están desperdiciando. ¿De qué te servirá si granjeas todo el mundo y pierdes tu alma? ¿De qué te sirve? Me ha ido tan bien que ahora tengo que hacer otros graneros más grandes para que mi abundante cosecha quepa allí. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, vas a morir. Y todo lo que has cosechado, ¿para quién será? No hay nada de los grandes logros que tengas en este mundo que puedas llevar al cielo. Lo único que puedes llevar al cielo es un carácter semejante al de Cristo Jesús. Y esto tienes que lograrlo en un programa de humillación hasta la muerte, para tener una conversión semejante a la de Cristo Jesús. Vamos a leer, por favor, en el libro de San Mateo, en el capítulo 16. Hay aquí una nota, lo que estoy tratando de que comprendas. ¿Qué cosa es lo que quiere el Señor cuando Él dice que nos arrepintamos, que confesemos nuestros pecados y que abandonemos nuestros pecados? ¿Qué cosa es lo que quiere Él? En el libro de San Mateo, capítulo 16, versículo, vamos a leer aquí desde el 13. En el libro de San Mateo, en el capítulo 28, está lo que nosotros llamamos la gran comisión. Id y predicad el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y entonces bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros llamamos la gran comisión. Pero en esta mañana voy a explicarte qué cosa es la gran omisión. Dice aquí en el libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro con un brillo en los ojos increíble, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló
carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo no sé si te puedes imaginar. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos se sorprendieron con la pregunta. ¿Quién dice la gente? Después de haber recorrido un poco toda aquella región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y algunos, bueno, respondieron lo que estaba preguntando. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y el Señor, mirándolos fijamente, les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces Pedro, en una forma intrépida, valiente y segura, hermosa, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús habla: bienaventurado eres, Pedro, hijo de Jonás, porque tú tienes en ti algo demasiado grande. Tienes el Espíritu de Dios, tienes la sabiduría de Dios, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo no sé si puedes imaginarte en ese momento a Pedro ser poseído completa y totalmente por el Espíritu Santo y por la presencia de Dios y por la sabiduría de Dios, y siendo manejado y guiado y dirigido por Dios mismo. Después de esta maravillosa confesión, Jesús empezó a explicar su oscuro destino en Jerusalén unos días después. Y aquí en el versículo 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, comenzó a reprocharle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué cosa? Que no te acontezca qué, que no te acontezca qué. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. ¿A qué? Padecer mucho de los ancianos, padecer mucho de los líderes de la iglesia, padecer de los príncipes y de los principales sacerdotes, padecer con los escribas, y entonces en un juicio falso e insolente ser muerto. Tenía que padecer mucho por las autoridades de la iglesia, de los sacerdotes, del Sanedrín, y tenía que ser muerto por ellos, pero que resucitaría al tercer día. Cuando Pedro escuchó esto, entonces tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle y diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Yo no sé si puedes entender esto. En algún momento, Pedro está en el tercer cielo, en un nivel de compromiso divino increíble como pocos en la tierra. En un momento, Pedro
está en las manos de Dios, dirigido por el Espíritu Santo. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre solo. Está siendo guiado, dirigido por Dios mismo. Pero ¿cómo es posible que un hombre, estando en un nivel de conversión, de santidad, de belleza espiritual tan extraordinarios, en el siguiente segundo pueda estar en la profundidad de la oscuridad más terrible, dirigido por Satanás, en las manos de Satanás, manipulado por Satanás y siendo la voz de Satanás? Así como la serpiente fue la voz de Satanás, ahora Pedro era la voz de Satanás, que Jesús lo descubrió inmediatamente. No le dijo, Pedrito, por favor, no quiero lastimarte. No. Inmediatamente Jesús identificó cómo Satanás estaba usando la serpiente, cómo Satanás estaba usando la boca de Pedro para distorsionar el futuro salvador de este mundo. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Mi punto es que un hombre puede estar en este momento en el tercer cielo y en el siguiente instante puede estar siendo una herramienta poderosa en las manos de Satanás. Un pastor puede estar siendo poderosamente usado por el Espíritu Santo y en el siguiente momento, al terminar el culto, puede ser una poderosa herramienta de Satanás. No sé si me estás entendiendo. Esto es lo que pasó con Pedro. Queridos, es increíble, increíble. ¿Sabes qué estaba haciendo Pedro? El carácter de Pedro fue transformado. Pedro estaba honrando a Dios. Pedro estaba sirviendo al Señor. Y Pedro era la cosa más hermosa que en ese momento respiró Cristo Jesús. ¿Quién dicen la gente que soy yo? Miren, lo que diga la gente no es lo que importa, pero lo que ustedes digan, esto sí me importa. Y Pedro dijo, mira, Señor, ¿para qué nos andamos con cuentos? Tú eres el Cristo, tú eres la profecía cumplida, tú eres el sueño de Abraham hecho realidad, tú eres el linaje de David completado, tú eres la esperanza de Israel actualizada, hecha real, ahora y aquí mismo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo único que ha venido para dar su vida en rescate por muchos. A Jesús se le mojaron los ojos. Y entonces, Pedro, bienaventurado eres, porque eres el hombre más dichoso, eres el hombre más privilegiado, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre solo. Pero en el siguiente momento, Pedro, al escuchar el futuro terrible de Jesús, los padecimientos, los látigos, los 39 latigazos, el cañazo sobre la cabeza, le arrancan la barba. Cuando empezó a visualizar todo lo que le iba a pasar, la muerte en la cruz, la espada atravesando su pecho, los clavos clavando sus manos y sus pies, Pedro se asustó y entonces es transformado, pero para servir a Satanás. Y querido, el carácter de Pedro toma la actitud de mucha gente. Espérate, sálvate a ti mismo. Jesús, tienes que pensar en ti, no en los demás. Tienes que pensar en ti. Hermanos, esa es la tragedia de la mayor parte de los miembros de nuestra iglesia. Que cuando viene la crisis, que cuando viene la persecución, que cuando viene la dificultad, cuando viene la escasez, cuando viene el llamado para dar una ofrenda grande para servir al Señor, cuando viene el momento para dar tu tiempo para servir al Señor, cuando viene el momento para rendir lo mejor de ti para servir al Señor,
ya no piensas en el reino de Dios, sino piensas en tus beneficios. Solamente piensas en salvarte a ti mismo. No importa lo demás. Salvarte a ti mismo a cualquier precio, incluyendo perder la vida eterna. Eso es lo que está diciendo Pedro. Sálvate a ti mismo, no importa el precio. Sacrifica tu deber. Pero vamos a pensar que Jesús se hubiera puesto a discutir, pero Pedro, yo vine aquí para salvar a la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna, y que de repente salga que ahora siempre ya me arrepentí, que no voy a hacerlo. Pero Señor, sacrifica tu deber. Sacrifica tu deber. Tú no puedes permitir que ir a Jerusalén y que esos miserables te maltraten y te maten. Hermano querido, cuando tú piensas salvarte a ti mismo, sin importar el plan de Dios, cuando tú sacrificas tu deber por tus intereses personales, tú no vales nada. Tú eres la serpiente, tú eres la boca de Satanás. Esto se oye muy feo. Pero cuando tú te quieres salvar a ti mismo, no importa lo que padezcan los demás, cuando tú sacrificas tu santo deber, tu llamado, la oportunidad de ser alguien para Cristo Jesús, cuando tú sacrificas tu deber por un negocio raro, oscuro, misterioso, peligroso, cuando tú sacrificas tu deber divino por tus intereses personales, cuando tú te olvidas de la causa de Jesús por conseguir tu compensación personal, tú te conviertes en la boca de Satanás. Eres usado y manipulado por Satanás, así como Satanás usó a la serpiente en el Edén. Así ahora tú eres usado en el momento que sea. En un momento puedes haber hecho una cosa grande, grande. Como Elías. Elías hizo descender fuego del cielo, mató 850 profetas de Baal, hizo estremecer al mismo rey de Israel. Pero el siguiente momento estaba huyendo perseguido por una mujer. En un momento era la voz de Dios, en otro momento era la voz de Satanás. En un momento podemos ser bienaventurados, pero en otro momento el cielo nos puede llamar: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Qué terrible. A veces nosotros no nos ponemos a pensar que si nosotros no nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados y nos apartamos del mal, siempre vamos a estar viviendo una vida mediocre, donde pensamos que estamos bien, escondiendo nuestros pecados y viviendo una vida de miseria sucia, manipulada por Satanás. Quisiera que entiendas que cuando Pedro le está diciendo: tú no puedes permitir que te maten, salva tu vida, sacrifica tu deber, o cambia la estrategia del reino. Querido, este concepto es diabólico. Cuando tú
buscas salvarte a ti mismo. No importa tu fe, Jesús, su sangre preciosa, tus convicciones espirituales. Cuando tú sacrificas tu deber por una moneda, por un negocio, por una comodidad tuya, estás en un terrible campo, minado, peligroso. El consejo que tú estás dando en este momento es satánico, es diabólico. Ese es el sueño de Satán. Este es el sueño de Satán. En Apocalipsis 12:10 dice así. Apocalipsis 12:10, un texto que tú conoces bien también. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Querido, cuando tú prefieres salvarte a ti mismo, no importa el cielo o la eternidad por tus intereses personales, cuando tú sacrificas tu deber a cualquier precio, cuando tú te olvidas de la causa de Jesús y de la cruz del Calvario, querido, tú estás sirviendo al acusador, al acusador. ¿Tú te has dado cuenta que la mayoría de la iglesia, de los hermanos de la iglesia, son acusadores? La mayoría, el 99% de la gente de la iglesia son acusadores y andan buscando cualquier detallito para acusar y no se dan cuenta que son la voz de Satanás. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No se dan cuenta a quién representan. Sin embargo, nosotros tenemos que buscar la fórmula. Dice en el libro de Efesios capítulo 6, por favor, sería bueno que lo subrayaras. Es muy importante que entendamos esto. Dice el capítulo 6, versículo 12, de esta manera: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Nuestra lucha es contra potestades, nuestra lucha es contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Nuestra lucha es terrible contra huestes espirituales satánicas de maldad en la región, en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Por tanto, toma toda la armadura. ¿Y cuál es esta armadura? Bueno, aquí está. Aquí está en el libro de San Mateo, en el capítulo 24 dice, aquí está, pon mucha atención, por favor. Dice aquí: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir, en lugar de ser la boca de Satanás, en lugar de ser el embajador de Satanás, en lugar de ser el emisario, el representante de Satanás, desalentando, acusando, dice aquí el 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mi senda es hacia el Calvario, hacia la muerte. Pero no se asusten, al tercer día
vamos a resucitar. Porque todo el que quiera salvar su vida, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus santos ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero antes, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que entender que lo primero que hay que hacer es negarse a sí mismo y tomar su cruz, y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Hermanos, el camino de la cruz no es fácil. El camino de la cruz es triste, es doloroso, es oscuro, es difícil, es cuesta arriba. Pero si el grano de trigo no cae a tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, entonces lleva mucho fruto. La única manera de estar con Cristo Jesús es seguirlo a Él, seguir su ruta. Yo les hablaba del pastor Pérez Marcio, que siempre decía: quiero subir la cuesta del Calvario con valor silencioso y temerario. Señor, yo quiero ser como tú fuiste. No es fácil. Tienes un negocio en la mano. Un negocio en la mano. Pero tienes que mentir. Tienes que dejar a Jesús de lado. ¿Quién dicen la gente que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, pues este Hijo de Dios, el Cristo del Dios viviente, vino para dar su vida en rescate por muchos, y dentro de unos días voy a subir a Jerusalén. Y los ancianos del pueblo, los sacerdotes, los principales sacerdotes van a hacer de mi vida algo horrible. Me van a acusar falsamente, me van a castigar, me van a censurar, me van a golpear, me van a lastimar y me van a matar. ¿Cómo es posible que de repente un hombre maravilloso pueda estar siendo usado por Dios y en el siguiente momento pueda estar siendo usado por Satanás? Pedro inmediatamente empezó a reconvenirle, empezó a reprocharle: y tú no puedes permitir que te hagan esto. ¿Cómo? Tú no puedes permitir que tu vida se pierda en nada. Tú tienes un reino que establecer. Vamos a buscar otra manera, sin pasar por Jerusalén, sin pasar por el Gólgota, para poder establecer el reino, porque de eso se trata, establecer el reino y cumplir los sueños de Abraham y de David. Estaba hablando el mismo Satanás. Queridos, las palabras de Jesús a Pedro: apártate de mí, Satanás. ¿Qué sentirías que esta mañana Jesús viniera a tu casa por algo sucio que estás haciendo, por una práctica inmunda que estás haciendo, por un dinero malo que estás negociando, y que de repente te dijera a ti, anciano de iglesia, predicador en la iglesia, líder en la iglesia, que te dijera: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo?
¿Sabes una cosa? Que sería terrible. Sería terrible. Yo no sé si tú soportarías eso. Sin embargo, una cosa tengo que decirte. Una de las cosas más bellas de Jesús es que a ese hombre que fue arrastrado por las cataratas horribles hacia esa caída terrible de muchos metros de alto y llegar a lo profundo de esa cascada de piedras peligrosas, el Señor le dijo: Pedro, yo sé quién eres, pero yo sé que tu fe se va a debilitar en el momento de la prueba. Todos ustedes me van a abandonar, incluyendo tú, Pedro, que dices que no lo vas a hacer, que presumes de una fe muy grande. Pero déjame decirte, Pedro, que yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Hermanos, necesitamos arrepentimiento, confesión y apartarnos de nuestro pecado para que el Espíritu Santo pueda hacer de nosotros un uso hermoso, completo, para glorificar a Cristo Jesús, la cruz del Calvario y el glorioso nombre de nuestro Padre Celestial. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios tenga piedad de nosotros. Hemos de crecer diariamente en belleza espiritual. Página 395 de Mensajes Selectos. Fracasaremos con frecuencia en nuestros esfuerzos de imitar el modelo divino. Con frecuencia tendremos que postrarnos para llorar a los pies de Jesús, debido a nuestras faltas y errores. Pero no hemos de desanimarnos, hemos de orar más fervientemente, creer más plenamente y tratar otra vez con mayor firmeza de crecer a la semejanza de nuestro Señor. Al desconfiar de nuestro propio poder, confiaremos en el poder de nuestro Redentor y daremos alabanza al Señor, quien es la salud de nuestro rostro y nuestro Dios. Hasta donde alcance nuestra capacidad, hemos de manifestar la verdad, el amor y la excelencia del carácter divino. Así como la cera recibe la impresión del sello, así el alma ha de recibir la impresión del Espíritu de Dios y ha de retener la imagen de Cristo. Página 395. Queridos, en este momento el propósito es caer al hueco ese oscuro como grano de trigo para morir. Nuestro camino no está hacia la salvación de nuestra vida. Nuestro camino es caminar la senda del Calvario, caminar la senda que Cristo transitó por esta tierra. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Deje de mirar la suciedad que mira. Deje de practicar los pecados viles que lastiman el corazón de Jesús. Deja de comer esa comida que llena de cáncer tu cuerpo. Deja de comer esa comida que trastorna tu cerebro y te concentra en atenderte solo a ti y pensar en ti, en lugar de ayunar y buscar la voluntad de Dios y la dirección sagrada del Espíritu Santo. Creo que es tiempo de humillarnos ante la preciosa presencia de Cristo Jesús. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, si oraren, si se arrepintieren de sus malos caminos, se convirtieren, entonces yo voy a oír desde los cielos y voy a hacer el trabajo que quiero hacer hace rato, hacerlos uno conmigo y con mi Padre amante. Que Dios tenga misericordia de nosotros, y me gustaría que pudiéramos cantar el himno número 13 en esta mañana, en el nombre del Señor, que es donde está nuestro poder. Hermano querido,
este mensaje es un mensaje muy sencillo, pero esto lo dice Jesús. Jesús no fue muy dulce con Pedro, pero Pedro aprendió y se humilló. Y se humilló de una forma que a mí me sorprende cuando tú lees las epístolas de Pedro. Es increíble lo que Pedro aprendió. Número 13, por favor. Dice aquí, en el capítulo 1 de Primera de Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Y obteniendo el fin de vuestra fe, que es salvación de vuestras almas. Y entonces, hermano, la vida de Pedro quedó transformada, quedó cambiada, humillados pues ante la presencia del Señor. Dice Pedro, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Qué pide Jehová de ti? Hacer justicia, amar misericordia, pero ante todo humillarte ante tu Dios. Esto fue lo que hizo el ladrón en la cruz. Reconocer humildemente que él era nada y que su dependencia salvadora estaba en Cristo Jesús. Vamos a cantar el libro número 13, por favor. Querido Padre Celestial, el enemigo viene para poner tu senda en una forma horrible. Pero a veces no nos damos cuenta que hoy podemos morir en un accidente, que hoy podemos morir
atragantados por la comida, que hoy podemos morir envenenados por algo que comemos, que hoy podemos morir por un huracán. Y si tú nos llamas a entregar nuestra vida para rescatarla, es que tu sabiduría va más allá de lo que podemos comprender y ayúdanos a ceder nuestra mano como un niño ante su padre, con humildad, con confianza. Toma mi mano y guíame tú. Y si tengo que pasar por la senda del Calvario, permite que tomado de tu mano pueda cruzar hasta el otro lado cuando venga la gloriosa resurrección. Ten misericordia de nosotros. Te ruego una bendición muy especial por mis hermanos para que sean bautizados, pero con tu Santo Espíritu, y que sean transformados para vivir en ese nivel glorioso de la sabiduría divina y celestial. Y que si Satanás quiere usarnos como sus instrumentos, nosotros podamos ponernos toda la armadura para poder entender que es de tu lado y contigo que estamos seguros. Acompáñanos en este día y gracias, Señor, por tu palabra y gracias por tu Santo Espíritu guiándonos cada día hacia ti y hacia la eternidad contigo. Alabado sea tu nombre, lo agradecemos de corazón en el sagrado nombre de aquel que lo ha dado todo y ha venido a darnos el ejemplo de cómo. Bendito seas, en el nombre sagrado de Jesús. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que Dios los cuide. Si quieren compartir este mensaje y nos ayudan a hacerlo, es posible que hay gente que quiere hacer la voluntad de Dios y que no quiere ser la boca de Satanás, pero a veces no tienen idea ni siquiera por dónde empezar. Si ustedes pueden sugerir que los últimos 4 o 5 temas que se predicaron aquí pudieran ser repasados, les aseguro que nos haría mucho bien, y confirmado con esto. Compartan este mensaje, pero manden una nota, ya sea por teléfono o por un mensaje de texto, explicando por qué es necesario escuchar este mensaje. Si tú solamente lo pones, está bien, lo agradecemos, pero si tú pudieras decirle a alguien, tienes que escuchar este mensaje por esto y por esto, entonces eso preocuparía a algún corazón que necesita ser salvado y rescatado de las aguas donde Pedro se estaba hundiendo. Y ahí fue cuando reconoció y dijo, Señor, sálvame. Y el Señor cariñosamente lo hará por ti. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros, que tengan un buen día y nos vemos el próximo sábado. Gracias. Buenos días.